noche, Sí, por favor. Amén. Gracias. sí, amado Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por ayudarnos cada día, por estar con nosotros, por preparar este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias. Enséñanos, guíanos, Señor, cada día, cada momento. Prepara, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por Cristian, que él pueda ser este instrumento, Señor, el que tú puedes hablar con nosotros y enseñarnos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría. Necesitamos de ti cada día, Señor, cada momento. Háblanos, abra nuestros oídos, Jesús. Gracias, Señor. En tu hermoso y precioso nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Sandri, por la oración. Gracias, gracias, Dios, por todo. Bienvenida también, Graciela. Bienvenida. Amén. Bendiciones para Amén. todos. Amén. Gracias. Hola, Así que, Graciela. Hola, Bill, bendiciones. amén. Así que, gracias a Dios, estamos justamente y continuamos acá con lo que es la serie de la batalla espiritual. Acuérdense que ahora ya estamos en las etapas de lo que es la batalla espiritual, por lo tanto, lo que estamos diciendo es, bueno, ya estamos preparados, por lo tanto, ahora, ¿cómo vamos a empezar a llevar a otros a los pies de Cristo? Así que es un poco lo que estamos empezando a ver ahora. La batalla, acuérdense que hacíamos diferencia entre la batalla y las luchas. Las luchas era la preparación, era hasta eh, ponernos y adiestrarnos para usar la armadura del cristiano, la armadura que es Jesucristo mismo. Y otra cosa es empezar la batalla espiritual, que significa llevar otros a los pies de Cristo. Y ahí decíamos que hay tres cosas fundamentales que tenemos que ver. Orar mucho, usar las riquezas para Dios, para la gloria de Dios, y finalmente colocarnos en la brecha. ¿Mm? Y en eso estamos actualmente. No sé si hay algo que alguien quiera mencionar, hacer comentario, decir algo sobre esto, sobre lo que estamos viendo actualmente, lo que hemos estado viendo en este tiempo. ¿Hay algún comentario, alguna observación, algo que quieran hacer? ¿No? Ya. Entonces, y para todos, perdón, está claro, una y otra vez lo repetimos, pero es importante entenderlo, la diferencia entre la batalla espiritual es decir, entre la lucha espiritual y la batalla espiritual, y que en definitiva muchas veces cuando hablamos de la batalla espiritual, no estamos en el proceso de la batalla espiritual, sino que es nuestras propias luchas en definitiva, con nuestras carnalidades y demás, pero no necesariamente estamos dando la vida por el prójimo ni llevando a otros a los pies de Cristo. ¿Está claro eso o no? ¿O alguien lo puede expresar con algún ejemplo o lo puede expresar en forma más clara, si lo entiende, o si no, consulte cualquiera de las dos alternativas, pero es importante entender esa diferencia entre lo que es la lucha y la batalla espiritual, que es igual que en un ejército, ¿no? En el ejército no es que ya me inscribo, listo, y salgo, ¡paf! Vamos, vamos a pelear, listo, estamos todos, vamos al frente, ¿no? ¿O no? ¿Qué hace el soldado antes de ir a la batalla? ¿Qué piensan ustedes? Prepara, Cristian. Se prepara. Bueno, no agarra y dice, ya listo, somos soldados, vamos, y listo, y estamos preparados todos, Mm, ya, vamos nomás, y vamos al frente, no importa que vengan todas las balas. ¿No es así? ¿O no? Bueno, la preparación es justamente las luchas espirituales. ¿Mm? Y la batalla es cuando Dios, por voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, eh, empezamos a dar la vida por el prójimo para llevarlo a los pies de Cristo. Eso significa, en términos prácticos,
que gran cantidad de nosotros, de los cristianos, no estamos haciendo la batalla espiritual. Y por eso estamos en la apostasía. Porque ni siquiera estamos preparados, ni siquiera nos estamos preparando, ni siquiera nos estamos preparando. Somos salvos, por supuesto, y somos salvos y llevamos a otras almas a, a la salvación. Pero eso no es lo mismo que llevar otros a los pies de Cristo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo es predicar la palabra para que otros sean salvos que llevar a otros a los pies de Cristo. Es completamente diferente, que no es lo mismo ser salvo que la santificación. ¿Mm? Es decir, con nosotros estamos llevando a la santificación a mi prójimo, esa es la diferencia. Ayudamos, somos colaboradores, como decía el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Estamos con eso? No sé si está claro o algún otro comentario sobre eso. ¿No? ¿Hay algo? ¿No? Entonces, hablábamos de los 3 pasos que hay que dar para llevar a otros a los pies de Cristo. Eso lo habíamos hablado, los 3 pasos. Y el primer paso tiene que ver con la oración constante. Tiene que ver con la oración. Habíamos dicho que indudablemente ya lo habíamos mencionado, que está la oración en el público, la oración en el aposento, pero y el concepto de orar sin cesar, de tener este concepto de comunión permanentemente con el Señor. Y este proceso de oración constante, de estar en comunión con el Señor, lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 y 27. ¿Alguien puede leer Romanos 8, 26 y 27, por favor? Yo lo ¿Será tengo, posible? Cristian. Porfa, a ti. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Mm? ¿Qué les parece? Dice, pues lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos pedir, conclusión, ni sabemos cómo pedir. Y el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y entonces la pregunta del millón, ¿por qué tengo que pedir? ¿Por qué Dios dice que debo pedir? Pedid y se os dará. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir si el Espíritu Santo ya sabe todo y además no sabemos cómo pedir? ¿Nos Es parece que es que, contradictorio? es que lo que pasa es que esa pregunta está relacionada a si estamos precisamente en su voluntad. Porque si pedimos como conviene, pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y si no pedimos como conviene, es porque no estamos en la voluntad de Dios. Hay veces que pedimos cosas que realmente Dios no nos va a conceder en el momento, o quizás no nos va a conceder nunca, porque no está en su voluntad. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que podamos ejercitar nuestra comunión con Dios, y en esa comunión que Dios tenemos, que tenemos con Dios, pedir po, lo que Él quiere que pidamos. Súper, súper bien. Claro, ese es el primer tema, pedir bajo su voluntad, ¿sí? Lo que Él quiere. ¿Listo? Súper bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien tiene otra cosa más para aportar? Súper bueno. Yo creo que también dice que debemos ser enseñados, ¿no? Ah, Para ser guiados, enseñados, sí, esto, que necesitamos de Él, sí, ¿no? No es que, estamos de bueno, acuerdo. yo estoy en su voluntad y entonces ya voy a orar bien, porque acá dice que no sabemos,
Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe cómo debemos hacerlo. Perfecto. Pedir guía del Espíritu Santo. Perfecto, ¿ya? Guía del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo más? También, Súper bueno. creo yo, también, Cristian, que ¿Sí? deberíamos mirar eh, con más humildad o pedirle al Señor que nos dé esa humildad que no es natural en mí al menos, para tomar en cuenta las quejas que siempre hemos escuchado de otros frente a las quejas que nos han hecho y pedirlas al Señor, ponerlas ante la presencia del Señor, pedirle al Espíritu Santo y al Señor que nos dé la gracia y que en el momento de la prueba seamos capaces de escuchar más fuerte la voz del Espíritu Santo que lo que nos habla nuestra naturaleza. Súper. Bien. Entonces sería pedir humildad y pedir gracia. ¿Mm? Súper Sí. bien. Ya, súper lindo. ¿Mm? ¿Algo más que tienen? Ya. Entonces, súper lindo los cuatro aspectos que mencionaron, que tiene que ver con el pedir. Pero hay un tema de que, si bien el Espíritu Santo, y Dios, por supuesto, por consecuencia, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, sabe lo que nosotros necesitamos, el tema de pedir tiene que ver algo con someter nuestra voluntad. En cuanto cuando yo pido a alguien, cuando yo le pido ayuda a alguien, yo lo que estoy diciendo, estoy reconociendo mi incapacidad, estoy reconociendo que no lo puedo. Entonces, por eso es que Jesucristo hacía el ejemplo y le decía, según, ¿quieres? Sí. ¿Crees? ¿Entiendes? Siempre esas preguntas le hacía, ¿o no? Incluso a alguien le dice, según, se haga según qué, conforme a tu fe. Ujú. Entonces, ¿sí, Sandri? No, no, no. No. Entonces, eso es uno de los aspectos absolutamente fundamentales. Por eso es que tenemos que pedir, porque en el pedir va el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si pedimos, como dice Pablito, según la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces, según la voluntad del Señor es, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Pedir que todo lo que están a mi alrededor cambie no es decir, Señor, hágase tu voluntad y la mía. Pedir que el Señor me dé un buen trabajo no es pedir, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el primer concepto que tenemos que entender, que el pedir es un acto de sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Después, sí hay cosas sumamente importantes que ustedes mencionaron, que tiene que ver con el pedir y que está orientado a la voluntad de Dios porque indudablemente es lo que dice la palabra de Dios y lo que habla Jesucristo desde el punto de vista de pedir que efectivamente me dé la gracia. Es decir, piensen que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Nada es nada. ¿Me entienden? Y eso nos olvidamos como cristianos. Nosotros creemos muchas veces que nosotros hacemos las cosas. Entonces, por ejemplo, creemos que pedimos perdón, creemos que somos pacientes, creemos que somos bondadosos, creemos que no somos tan malos, todo creemos nosotros. Y hay que entender que si no es por la gracia de Dios, si no es por la gracia de Dios, nosotros somos unos pervertidos. Es tan fuerte como eso. Por eso es la depravación total. Es decir, si no es por la gracia de Dios, nosotros nos vamos completamente a la perversión absoluta. Esa es una característica del ser humano. Nosotros hablábamos también, otra cosa sumamente importante,
Nosotros, si no es por Jesucristo, nosotros no nos podemos arrepentir. Si no es por la gracia que Dios nos da y que el Espíritu Santo nos habla, no hay cómo arrepentirse. Podemos, por remordimiento, pedir perdón, pero no nos podemos arrepentir. El arrepentimiento es un concepto sobrehumano. No es humano, no es de nosotros. Nosotros no podemos. Por lo tanto, el tema de pedir la gracia es absolutamente fundamental, porque sin gracia nada. Por eso es que sin mí nada podés hacer. No es sin mí hace poco, no. Nada, nada es nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es sumamente importante. El otro aspecto que ustedes también mencionaban era que el Espíritu Santo nos guíe, es decir, ser sensibles, como decía también Inge, como decía Sandri, ser sensibles a la voluntad, a la voz del Espíritu Santo, que el volumen del Espíritu Santo, y eso es sinceridad, sea suficientemente grande como para yo escucharlo por gracia de Dios, porque de nuevo, yo no puedo escuchar al Espíritu Santo si Dios no me da la gracia, ¿se dan cuenta? Yo no es que yo en forma natural o yo como humano puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Es solo porque Dios toca nuestro corazón, nuestra mente y entonces podemos escuchar y entender la gracia de Dios. Perdón, el Espíritu Santo. Si no, nos justificamos. Si no, no hay arrepentimiento y no nos justificamos. Y el aspecto sumamente importante que también ustedes mencionaron, que es la humildad. La humildad. Y que efectivamente pedirle a Dios, Señor, enséñame a ser humilde. Entonces, todo esto lleva al concepto, que hemos conversado más de una vez, que es cómo pedimos. Esto es lo que tenemos que pedir. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y cada vez que nosotros pedimos, incluso oramos por diferentes cosas, y que esto, que incluso cuando pedimos ciertas cosas, decir, bueno, Señor, es que esto, sáname acá. Bueno, y si el Señor no te quiere sanar, si el Señor quiere, por ejemplo, que tengas ese dolor durante un cierto tiempo, ¿quién soy yo para decirle al Señor si me tiene que sanar o no? Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú eres mi sanador. Pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te das cuenta? No sé si eso, ¿qué piensan sobre eso? Entonces, es una forma de empezar a entender cómo Dios ve el mundo. Y no necesariamente lo ve como en términos general lo vemos los cristianos. No sé qué les parece. ¿Qué piensan? Bueno, en nuestra humanidad, yo considero que todo depende eh, desde dónde nosotros pedimos y cómo pedimos, porque Dios no está obligado a nada con nosotros. Dios no tiene ninguna obligación. Dios no tenía obligación de salvarnos. Operó solamente la gracia y opera solamente la gracia cuando Él hace algo a favor de nosotros. Así es. Distinto es cuando uno dice, voy a decretar, voy a ordenar, voy a pedir porque tengo fe, eso reclamo mis promesas, las promesas que están en mí, y la verdad de las cosas, que ninguna de las promesas que están en la Biblia hacen referencia a nosotros. Las promesas de la Biblia hacen referencia a Jesús. Y en Jesús nosotros tenemos acceso a esas promesas y a la herencia como coherederos de la gracia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos pedir, por ejemplo, pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, como el ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia y sáname. Te pido, te suplico, te ruego, sana a mi hijo, sana a mi hija, obra a favor de esta situación, pero desde el ruego, desde la súplica. Y ahí Dios opera.
pero en su voluntad. Puede decir sí, Dios puede decir sí, puede decir que no, o puede decir espera, pero Así Dios es. siempre tiene el control de las situaciones. Y Dios, insisto, no tiene ninguna obligación con nosotros, ninguna. Él lo que Súper bien. hizo, la bendición que nosotros portamos hoy día, es una bendición que Él ya la consumó, Él ya lo hizo. En nosotros no tenemos que esperar eh, lo mejor de nuestra vida, como dice el dicho por ahí, no está por venir. Lo mejor de nuestra vida ya pasó. Y eso es Cristo. En el momento que conocimos nosotros a Cristo, que pasamos de las tinieblas a la luz, ahí recién nosotros, eso fue la mayor bendición de nuestra vida. Entonces nosotros, de cierta manera, ya estamos más que pagados con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y como les decía, depende de dónde nosotros lo pedimos las cosas. Si es que desde la humildad y Dios nos lleva al ruego, a la súplica, así tiene que ser. Eso. Amén. Súper bueno, súper bueno. ¿Qué le parece interesante lo que plantea Pablo Wilson en relación a que, ojo, Dios no nos debe nada, nada, pero nada? ¿Me entienden? Todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que nos da es por gracia. Es un Y regalo, claro, ¿sí? otra cosa que quería agregar respecto a las ¿Sí? promesas es que somos súper livianos para reclamar las promesas, pero no nos olvidamos que cada promesa tiene un condicionante. Tiene un O condicionante. sea, yo te sanaré si tú primero te sanas internamente y poniendo tu voluntad bajo la mía. Porque esa es la sanidad a la cual primeramente vino el Señor. Después viene la sanidad física, o así Correcto. en todas las promesas. Yes. Y Sí, el Señor fue súper categórico con el pueblo de Israel. Le dijo, si mi pueblo se arrepintiere, no faltará el vino, ni la lluvia, ni las cosechas, ni nada. Entonces, siempre una promesa tiene un condicionante. Y nosotros neciamente durante décadas reclamábamos, como decía la imagen, tienes por fe, me tienes que dar, Señor, reclamo tu promesa. ¿Qué estás reclamando si el condicionante no lo has cumplido, muchacho? ¿Qué onda? así es. Sí, sí, ahí están Pero muchos ejemplos. Prometeos, yo, ¿Mm? por ejemplo, es el diablo huirá de vosotros. Y decimos, en el poder de Dios, Satanás está vencido, por lo tanto se va a ir. Sí, pero hay una condicionante para que eso se haga realidad en mi vida. Dijo ¿Cuál que es? viene año, él no sabe. Someteos pues a Dios. Es ¿Entiendes? decir, si yo no me Ujú. someto y me opongo a la voluntad de Dios, jamás voy a vencer a mi enemigo. Sí, ¿Se dan cuenta? claro. Siempre. Todas las promesas siempre tienen un condicionante que significa, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre. Siempre. Si no, no hay. Si no, yo estoy a merced de los ataques de Satanás. Soy cristiano. Soy 100% cristiano. Nadie dice que no soy salvo. Pero vivo con los ataques de Satanás. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuándo tengo descanso en mi alma? Cuando aprendo del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Si no, no tengo descanso en el alma. Y por eso el cristiano vive como vive. Los cristianos vivimos en un estado de tensión permanente, preocupados de todas las cosas que nos pasan en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no me someto a Dios, porque no descanso en el Señor, no me arrepiento. ¿Me cuenta? Entonces, esas son las promesas esas son las condiciones de las que está hablando Íñigo. Y eso está sumamente reflejado en el tajante, en el caso del pueblo de Israel, como ejemplo para lo que nosotros hoy mismo vivimos. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto no es, y esto es sumamente importante, ya no es que
yo doy el diezmo y entonces el Señor me multiplica la plata. No, no tiene nada que ver, ¿se da cuenta? Ese no es el concepto, bajo ningún aspecto. ¿Ya? Porque el Señor mira qué, mira la intención del corazón. Por eso pone el ejemplo de la viuda pobre, ¿o no? Esta dio más que los ricos porque indudablemente da de lo que no tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que siempre tiene que ver en nuestro vivir diario es la intención de mi corazón. Pero ese es el concepto. ¿Mm? ¿Ya? No sé si hay algo ahí más con respecto a eso. Entonces, Yo tengo algo que decir, sí, Cristian, porque ¿ya? igual a Sí, veces se sí, escucha muy humanística el ya, discurso que tenemos nosotros, ya, ya, porque Dios no opera bajo el concepto eh, desempeño-recompensa, o sea, que si yo hago no, algo, Dios va a hacer esto otro. O si yo, no, las promesas de Dios van a activarse en la medida que yo sea obediente, o que si yo hago algo, Dios se activa algo para que Dios opere en algo. No estoy de acuerdo con eso. Porque en Cristo, si somos, si hemos tenido un nuevo nacimiento, la naturaleza ya, de Cristo está en nosotros y somos coherederos de la gracia, completo, completa, ya, no de sí, una, no de una gracia parcial, ujú, sino que completa. Y es por ujú, ello que claro, o sea, el Señor le dijo, le dio un pacto a Israel, pero nosotros ujú, estamos en otro pacto. Nosotros estamos en ujú, otro pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Ellos no ujú, Israel en sí no ha entrado en el pacto eterno de Dios. No ha entrado en ujú, las promesas de Cristo que le dio a su Hijo. Por lo tanto, textos como, no sé, po, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y todo eso, o si se humillare mi pueblo, sobre mi nombre es invocado, o el tema del diezmo, todas esas cosas son para Israel. Y de hecho el ujú, sacerdocio arónico caducó y finalizó cuando se rasgó el velo del templo. ujú, Entonces, que estamos en un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de sí, Melquisedec, y sí, Melquisedec sí, es sí, una figura netamente de Cristo. Y es por ello que hay muchas cosas que caen cuando nosotros entendemos que no estamos bajo el sacerdocio y bajo el pacto de Israel. Lo que sí, yo no digo que no hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios, porque aquel que conoce a Dios y que ha nacido de nuevo, no debiera concebir ni siquiera desobedecer, pero tampoco podemos decir que no vamos a fallar en el camino, y de hecho siempre fallamos. Pero el tema es que cuando nosotros nos levantamos de las fallas o de los pecados, de los errores que cometimos, nos ujú, levantamos creyendo y pensando que es la última vez que vamos a fallar. Esa debe ser nuestra convicción. Y en eso es muy interesante lo que están hablando, porque la gracia y el hecho de que Dios levante situaciones adversas y en la oración nosotros pidamos ciertas cosas, es netamente entendiendo que tenemos acceso a todas las cosas por medio de la gracia de Cristo, por lo que Él hizo en nosotros y por la naturaleza nueva que nosotros tenemos, porque hemos sido renacidos en Cristo, renovados, resucitados en Cristo. Por eso, eso. súper. Pero un poco no, no sé si hay algún otro comentario sobre lo que estaba planteando Pablito. Ya, pero un poco para entender. Por ejemplo, cuando los cristianos, oramos y decimos, no, el Señor va a cambiar a mi hijo, ¿ya? El Señor va a cambiar a mi hijo, no, porque está la promesa hecha. Y nosotros seguimos viviendo exactamente igual como hemos vivido. Fallecemos. La pregunta es, ¿dónde estamos siendo colaboradores de Jesucristo ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo habla tan fuertemente sobre ser colaboradores de Jesucristo?
Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué están los ejemplos tan claros de que llevamos a otro a los pies de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué pasa con el siervo, aquel siervo que no le dio el alimento a sus consiervos a tiempo? Eso es lo que tenemos que hacernos preguntas. ¿Te cuenta? Yo creo que ahí pasa el tema. Nosotros tenemos una responsabilidad como, como obrero calificado, porque el problema de esto es que andamos pronunciando promesas y que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer el otro, y por casa como andamos. Miren, hablamos. Miren, incluso hay una cosa súper fuerte que dice, que vamos a verlo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ejemplos de cristianos, no estoy hablando de gente inconversa. Parientes que no se hablan durante años. Cristianos que no han perdonado a su prójimo porque se ha comportado por X, por el otro, por el otro. Cristianos que tenemos resentimiento y rencor contra nuestro prójimo. ¿Dónde se cumple? Pregunto yo, inocentemente. Y si perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando Jesucristo dice, si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdonará. ¿Cómo explicamos eso? Esas son las preguntas que yo me hago inocentemente. Es que es claro, hermano, Cristian. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién perdona, po? ¿Quién cree cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios y hablamos con alguien que no conversamos o que despreciamos o que realmente no le tenemos el mejor cariño? Sin embargo, Dios nos mueve y nos amonesta para perdonar. ¿Quién es el Sí. que perdona? El ¿Somos Señor nosotros? por la gracia. No, el Amén, Señor por la po. gracia. Es una operación de la gracia. Entonces, ¿qué Pero, ocurre ahí? Nosotros tenemos que estar expuestos al Evangelio continuamente. Y para eso son estos estudios, para poder nosotros estar expuestos a la palabra de Dios, a Cristo, y comer de Cristo. Porque una vez que nosotros comemos de Cristo, entra una palabra revelada a nuestro entendimiento, que es donde realmente nosotros tenemos que ser renovados. Y entra una verdad y sale una mentira de nuestra mente. Entonces, una vez que quedan desbaratadas todas las mentiras que nosotros tenemos que empezar a vivir una vida renovada en el espíritu. Y es ahí donde ocurre realmente la metanoia, el cambio de mente. sí, obviamente. Entonces, y eso se refleja en un actuar diario, porque no sacamos nada con renovar nuestro entendimiento o llenarnos de información en la mente si realmente no baja a nuestro corazón. Y eso es lo que Dios siempre nos desafía, a que dejemos de vivir en la mentira para vivir en una realidad una realidad, una verdad, que es Cristo. Y en ese, y Amén. en ese, y en ese mover tenemos que nosotros vivir, porque no sacamos nada con estudiar, 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 estudiar. Si no hay un rema, una revelación del Evangelio en nosotros. Porque la vida y la palabra es espíritu, y ese espíritu tiene que tomar carne y sangre. Nosotros tenemos a Cristo como tabernáculo dentro de nosotros. Entonces, ese Cristo tabernaculizado tiene que cobrar vida en nosotros, tiene que hacerse carne. Y no se hace carne, porque No no se hace está la carne. metanoia y no está el nuevo nacimiento. Si al final de cuentas la No, crítica que pero hace sí, Cristo es la misma, Pablito, no hay nuevo nacimiento. ¿Eh? ¿por qué no se hace la metanoia? ¿Por qué no vivimos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no vivimos lo que dice Jesucristo? ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad ajena a Dios. No, Muchas veces vivimos en una es realidad que porque, está ajena a Cristo. es porque no nos arrepentimos, Pablito. Esa es la diferencia. Y ese, y Porque ese, no y ese pedimos es un, esa fruta.
Amén, po, es Porque no verdad. decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene por la gracia de Dios, pero yo tengo que pedirlo. Por Por eso es eso, pedir y se os dará. Amén. No lo Y amén. pedimos. justamente como lo Ese que es tú el estás problema. No lo mencionando, pedimos. lo que tú mencionas, Cristian, pedid y se os dará, es justamente, Señor, ayúdame a humillarme, renovarme en el espíritu de mi mente, Eso es. humillarme bajo la poderosa mano de Dios, hacer morir las obras de la carne. Todas esas son condicionantes de las que hablábamos. Y ya no estamos mencionando el Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo. Y ese es el mandato primero que tenemos, porque para eso estamos aquí, no para reclamar promesas que vienen como condición previa a obedecer lo previo. Parece, no sé qué les parece, cuál es la opinión, qué piensa el resto, qué piensan, o cómo Cristian, lo ven. Cristo, ¿Sí? Sandri y después Grace. bueno, lo que mencionabas vos, que tenemos que ser como Jesús, pensaba en ese versículo, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Súper, súper, bien. Grace, yo estaba atentamente escuchando todo porque se me complicó un poco, se me nubló un poco, así que yo sigo escuchando, no es que estoy escuchando y deduciendo un poco, así que quería avisar que estoy acá, pero estoy ya, escuchando. ya. Miren, hay un tema que, de nuevo, ¿qué significa, y lo que mencionó Sandri, qué es andar en luz? Andar en luz es efectivamente el primer paso, es decir, Señor, es pedir perdón, es decir, Señor, hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad de verdad. Y si alguien viene y te da un consejo, escucho el consejo. Por eso es que acercaos al trono de la gracia. ¿Cómo me acerco al trono de la gracia? Si dice acercaos al trono de la gracia, significa que algunas veces estamos lejos de la gracia, del trono de la gracia. El Señor siempre nos va a regalar gracia, pero nosotros tenemos que hacer un acto que es el acercarnos a decir, Señor, quiero, Señor, acá estoy, y no Exponer ponerme nuestro ahí, corazón. disponer nuestro corazón, disponer nuestra voluntad de decir, Señor, quiero hacerlo. ¿Se dan cuenta? Miren, miren incluso lo que dice en Santiago 5:16, es súper claro, es casi es imperativo esto. Santiago 5:16. ¿Alguien lo puede Yo leer? lo tengo, Cristian. Amén, porfa, Grace. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Confesaos Amén. vuestras ofensas unos a otros. Y después dice, orad. Amén. Confesaos primero, orad, para que seáis sanados. ¿Seáis sanados en qué? Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es Amén. justo? Porque hace justicia sobre su vida, pero ese es el confesaos vuestros pecados. ¿Y Amén. cómo voy a yo confesar mis pecados si como cristianos de repente estamos resentidos y molestos contra otra persona, contra mi prójimo, y que de alguna forma, sinceramente, y esto tenemos que verlo cada uno de nosotros, no hemos podido perdonar a otro? Todavía lo tenemos en nuestro interior. ¿Cómo? ¿Cómo Don Cristian, estamos teniendo comunión con Dios en ese aspecto? ¿Cómo es posible que tengamos comunión con Dios? Si todavía hay ese resentimiento, ese para, rencor,
situación en mi interior. ¿Mm? Eso sí, Elías. Se me escuchaba, estaba estoy con Sí, mano sí, libre. sí, sí, No, escuchando atento todo. eh, bueno, por muchas cosas, fue en una conversación, sí, salieron muchas cosas que sería un capítulo entero diario, por un buen rato. Pero lo que visualizo yo y que entendí, escuché, es que cuando uno, por un lado, uno pide, ¿cierto? Uno puede estar en mucha comunión con Dios, pero siempre se hace la voluntad del Señor. Por ende, un ejemplo, yo puedo pedir por mi hermano, por mi hijo, por mi tío, por una situación particular de mi vida, puedo estar en mucha comunión con Dios, pero siempre se hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Yo puedo decir, oh, ese es que está, pucha, pucha, falleció mi familia, y yo pedí por él, y le pedí a Dios y me siento en comunión con él. No significa que yo pueda hacer que esté lejos de la comunión de Dios y que no dijo que no, nomás Dios. Entonces también visualizo que quizás hay cosas que no sabemos de Dios y tratamos de interpretarlas, ¿cierto? Cosas misteriosas para lo poco que sabemos y entendemos también, desde la mirada humilde. Porque por lo que escucho también hay promesas, pero también el Señor ve de ver y de decir, ¿sabes qué? Cumplo con esto, este está muy lejano a mí, como bien dice el hermano, como bien decía la hermana, pero también por el otro lado, con mi fe de que el Señor siempre me cubre mis necesidades. Para terminar, el Señor, ¿cómo yo sigo este camino si entiendo que siempre voy a estar fallando? Es como decir, es un largo camino al que tengo que llegar, pero siempre voy a ir fallando. ¿Cómo yo abordo esta forma de poder no fallar siempre o sentirme que estoy fallando y pensar que la estoy haciendo muy bien, pero como que ya llegué a la meta? A eso me refiero. Si mañana pasado voy a capaz que esté enojado con el chofer de la micro y vuelva a pedir y me arrepienta y entiendo, ¿no será que será la paz, la armonía con Dios, esta tranquilidad que da Dios, aunque yo esté sin pega, aunque mi familiar esté enfermo? ¿Será ese el resultado de todo esto? Más que el Señor cumpla proveyéndome el pan, porque ese siempre estoy seguro y tengo fe, como dice el hermano, siempre va a estar ahí, pero no será esta energía que voy a tener yo en función de, de enfrentar mis situaciones diarias, la comunión con Dios, más que los resultados materiales o tácitos de la vida real, sino esta paz, esta tranquilidad. ¿No será que estamos viendo, por lo menos yo en este momento quizás estoy viendo mal y veo lo material, veo las cosas lo real que tengo y lo espiritual va por otro lado, y que las promesas son otras y que la gracia se manifiesta de otra forma en mí, y eso en cada uno por forma particular? No sé si me puede explicar, pero estoy tratando de hacerlo más práctico para mi entendimiento. ya, súper bien, me parece. Ahí, no sé si hay algún otro comentario sobre eso, sobre lo que está planteando Elías. Ya. Elías está planteando tres cosas, por lo menos las que yo veo. Lo primero es que plantea muy bien, es que nosotros no sabemos lo que el Señor quiere para nosotros y para nuestro prójimo. No sabemos. ¿Me entiende? Podemos intuir, podemos creer, pero nosotros no sabemos. Por eso es tan importante, y por eso dice, cómo pedir no como conviene, no lo sabemos. Porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere para mi prójimo. Por ejemplo, si tengo a mi hermano enfermo, no sabemos si Dios lo quiere sanar o no. No sabemos para qué Dios permite esa enfermedad en mi prójimo, en mi hermano. Entonces, como no sabemos lo que el Señor quiere, la oración tiene que ser: Señor, yo sé que tú puedes sanar, yo sé que tú puedes transformar todo, pero Señor,
haz tu voluntad. Yo no sé lo que tienes preparado para él. Yo no sé lo que tú quieres de su vida, porque tú conoces el corazón de él, yo, nada. Es más, yo mismo me engaño en mi propio corazón, voy a saber lo que le pasa al otro, menos todavía. Entonces, Señor, tú lo sabes. Yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú puedes hacer todo, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo, qué está haciendo Dios en el trato con esa persona. Y eso hay varios ejemplos dentro de la Biblia. Después, el segundo aspecto que plantea Elías tiene que ver con el fallar diario, con el pecar diario y demás. Y eso, de nuevo, tomamos el tema, no es pecar. El problema no es pecar, el problema es no arrepentirme. Entonces, cuando dice no arrepentirme, oh, pero ¿cómo no me arrepiento? Los cristianos no nos arrepentimos diariamente. No nos arrepentimos diariamente. Yo durante años en mi vida no me arrepentía diariamente. Y analicen ustedes cada uno con sinceridad frente a Dios. Si cada vez que se molestan con alguien, si cada vez que hacen un mal actuar, piden perdón a Dios y a su prójimo. Los cristianos no hacemos eso. Por lo tanto, en la comunión con Dios tiene que ver con cada vez que yo peco, rápidamente me arrepiento. Y entonces empiezo a hacer la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios no tiene que ver con no pecar. La perfecta voluntad de Dios tiene que ver con rápidamente arrepentirme. ¿Se dan cuenta? Esa es el fundamento del cristianismo. El problema no es que alguien me dijo algo molesto en la iglesia, mi hermano, mi esposa, mi señora, mi esposo, mi hijo. El problema es que no reconozco frente a Dios y digo, Señor, de nuevo me molesté por esto. Y como estaba molesto, no le ayudé en algo. Señor, perdóname, mira cómo soy. Vengativo para colmo. No solamente no perdono, sino además soy vengativo. Señor, perdóname. Eso no es lo correcto. Entonces el Espíritu Santo te va a seguir hablando fuertemente y rápidamente vas a escuchar. Entonces el problema no es pecar, el problema es no arrepentirse. Y entonces dejo de pecar voluntariamente y solo vivo en un estado de pecados involuntarios. Y entonces vivo el gozo y la paz permanente. ¿Ya? Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que también planteó Elías súper bien porque es súper práctico, es que creemos creemos que las promesas de Dios son cosas materiales. Creemos que porque, incluso lo creemos tanto, que por ejemplo me pasa algo grave incluso, me pasa algo, me estafan incluso, me sacan algo, ¿ok? Y yo me pregunto, pero ¿qué hice yo? Incluso esto, lo he escuchado de cristianos, pero ¿cómo me pasa esto a mí? No ayudo yo en esto, no en esto. No estoy yo orando. Cristianos, esto yo lo he escuchado. Es más, yo en un momento también lo dije y yo, Señor, ¿qué estoy diciendo? ¡Qué barbaridad! Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por lo tanto, esto lo has permitido para mi vida, para que yo entienda algo que antes no entendía. Yo hace el domingo pasado, después de la reunión de acá, me caí de casi 3 metros. Una maravillosa experiencia que el Señor me enseñó mucho. Ahí les voy a contar en algún momento todo lo que el Señor me enseñó. Gracias a Dios, además me protegió, no me pasó nada. Solamente contusiones. Es un milagro de Dios, pero ¿entienden?
Pero yo no puedo pensar porque me pasó algo que humanamente yo considero que no es bueno, el Señor no me está protegiendo. Y si no me pasó tanto, entonces sí me está protegiendo. No tiene nada que ver. Es decir, si yo me fracturo un pie, el Señor no protegió. Pero si solamente me esguincé, entonces me protegió. No, ¿entiendes? Eso implica un trato de Dios, porque nosotros vemos, lamentablemente, como cristianos, vemos siempre las cosas del punto de vista humano y nos olvidamos que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Entonces, esos son por lo menos los tres aspectos que planteó Elías. Yo no sé si hay algún complemento sobre eso o alguna otra visión sobre eso, sobre lo que planteó. Hoy no sé si Elías respondió un poco lo que estaba planteando. No lo sé. ¿No? Sí, don, Yo, bueno, sí, don Cristian. quer- digamos, agregar alguna cosita que Dale. muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios son cosas así materiales, que Dios tiene una gracia especial con alguien porque, no sé, pues tiene un buen trabajo, tiene un buen auto que puede renovarlo, que lo puede renovar. Y la gente asocia que eso es bendición y no es bendición. No, no, Es la gracia de Dios que es multiforme y que a cada uno le da conforme él quiere, pero nadie debiera sentirse que está fuera de la bendición por un tema de tan superfluo como un trabajo o una situación o un bien material como una casa o un vehículo, porque la gente del mundo piensa así, po, que la bendición es eso y la bendición es Cristo, no tiene nada que ver con un bienestar económico y material. Lo que sí hay situaciones que Dios nos permite vivir en estrechez muchas veces para enseñarnos cosas. Y amén. en esas situaciones de estrechez Dios te está llamando a buscar su propósito, su voluntad, porque el apóstol Pablo lo dijo, para todos estoy bien enseñado, para la abundancia como para la escasez. Y Dios tiene temporadas donde realmente a veces nos prueba y nos hace, digamos, nos enseña cosas. Eso. Súper, súper, Amén. súper, Buscad amén. primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Así es. Sí, y súper bien, súper bien. Así es, todo viene añadido. Todo viene añadido, eso es importante. Ahora, no es, y esto es sumamente importante para que no nos confundamos, no es porque yo me porto bien, ¿ya? No es porque yo me porto bien, Dios me bendice. Amén, sí. Dios me bendice, Dios me bendice cuando yo hago la voluntad y busco la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta entonces, y súper lindo lo que planteó Pablo Wilson, ¿cómo el Señor me bendice? El Señor me bendice porque me da un buen trabajo, pero también me bendice porque me saca o me deja en el trabajo con un jefe complicado. Me está bendiciendo. ¿Se dan cuenta que esta es una bendición o no? ¿Estamos todos de acuerdo que un jefe complicado es una bendición para nuestra vida o no? Sí. Don Cristian, ¿Ya? Quedaron todos don en silencio. Cristian, ¿Sí, Elías? Estamos hablando de las bendiciones de Dios, ¿ya? ¿Sí, Elías? ¿cierto? Lo que siento yo que puede más o menos, porque yo también pensaba, si yo hago actualmente todo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Todo. Pongámosle un ejemplo un poquito exagerado. Hago todo lo que dice la Biblia. No indica que yo no me pueda enfermar, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? ¿Todo lo que hace la Biblia, sí? ¿Qué pasa? Todo lo que dice la Biblia, todo, exactamente todo lo que dice la Biblia lo hago para bien. Todo. Eso no me exenta a que pueda pasar una situación, ¿cierto? Una enfermedad, que me caiga o quedo sin trabajo, ¿cierto? Y acá quedó claro en ese aspecto, porque las bendiciones son más allá de las cosas materiales. El Señor tiene propósito en las situaciones de cada uno. Cuando usted pone un jefe que sea pesado con uno,
a mí me puede hacer la vida imposible, ¿cierto? Y yo voy a estar enojado y voy a estar estresado y capaz que termine dejando un buen trabajo por esa situación. Entonces, si yo estoy en comunión con Dios, le busco, hágate tu voluntad, le doy gracias por esa situación que es medio extraño para cualquier persona que no conozca de Dios, es extraño. No sé, por eso yo le planteé, ¿no será la recompensa la paz que siente uno en esas situaciones? Más allá de que si yo tengo lucas o tengo el mejor carro, sino que yo teniendo o no teniendo, sufriendo o no sufriendo, siento la paz de Dios y eso es la culminación de estar con Dios, vivir a diferente, un nivel diferente, un nivel sentir esta tranquilidad y paz, aún no sabiendo, y ahí entra todo lo que dice el hermano y la hermana sobre la fe, decir, yo estoy tranquilo aunque no tenga trabajo porque el Señor me va a proveer, anexo a que, como sea, pero yo en este momento, día jueves en la noche, estoy tranquilo y tengo paz, porque sea lo que sea que pase, el Señor va a brindar a través del Espíritu Santo y su gracia un bálsamo para mi alma para sobrepasar las cosas y poder buscarle más. ¿Puede ser Súper, eso, esa paz? absolutamente. Entonces, súper bien, súper bien. No sé si hay algo más sobre Elías, ¿no? Ya, súper bien. Entonces, lo que está planteando Elías es sumamente importante y tiene que ver con el jefe complicado. Sigamos con el tema del jefe complicado como para que sigamos con la idea de Elías. Cuando yo tengo un jefe complicado, es una maravillosa bendición de Dios. ¿Por qué es una maravillosa bendición de Dios? Porque si, como dice Elías, yo le empiezo a dar gracias a Dios, empiezan a ocurrir cosas en mi vida. Primero, como me aprendo a humillar, entonces empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a entender cosas que nunca había entendido en mi vida. Y empiezo a entender la palabra de Dios. Segundo, como empiezo a entender la palabra de Dios, me humillo, por lo tanto me acerco al trono de la gracia, el Señor me da esa gracia sensible para incluso empezar a que el jefe, aunque sea un jefe complicado, me empieza a caer simpático. ¿Se dan cuenta? Y si yo sigo con el Señor y le sigo diciendo, Señor, gracias porque me has dado este jefe complicado, entre paréntesis, yo lo viví. Gracias, fue la cosa más maravillosa que viví. La cosa más maravillosa que viví, yo tuve dos personas en el trabajo que me enseñaron a dar gracias a Dios por todo. Y es lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Entonces, y si además, junto con eso, yo le empiezo a decir, Señor, dame la gracia para que yo, y pido, y le digo, Señor, dame la gracia para que yo realmente empiece a amar a mi jefe como tú me amas a mí, entonces llega un punto en que incluso cambia la situación de la oficina y entonces llega un punto incluso que empiezas a llevar a otros a los pies de Cristo. Y esa es la maravillosa bendición del jefe complicado. Y el jefe complicado puede llamarse señora complicada, marido complicado, hijo complicado, vecino complicado, gatos, perros que defecan en nuestro jardín complicado. Gracias, Señor. Maravillosa, esa es una bendición maravillosa. Cada feca que aparece un gato en el jardín, ¿ah? Y que me ensucia todo. Eso es. ¿Se dan cuenta? Eso es. Eso es Ah, dar perdón. gracias a Dios por todo. ¿Me entienden? No es una cosa teórica. No es una cosa, no, es que damos gracias a Dios, no, es una cosa práctica. Gracias Señor por el hermano que no me saludó. Seguramente debe tener algún problema. Dame un amor verdadero por ese hermano desagradecido que yo le doy cosas y nunca me agradece. Y después, para colmo, me dice, oye, no me diste lo suficiente. Gracias Señor, porque tú lo permites en mi vida. Esa es Amén. la mayor bendición de mi vida. ¿Se dan cuenta? Eso es. Eso es el Dios práctico. Eso es lo que vino a predicar Jesucristo. Por eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, sabiendo que Judas era ladrón, ese es el ejemplo, lo puso a cargo
de de la bolsa, de la recolección de la plata. ¿Humanamente nosotros hacemos eso o no? ¿O lo sacamos y lo cambiamos? El Señor es el juez. Jesucristo lo hizo como ejemplo para nosotros, como ejemplo. ¿Mm? Ese es un poco el concepto que estábamos. No sé si les parece eso, alguna otra cosa, alguna otra duda para ir ya cerrando. No sé qué les parece. Si hay alguna ¿m? cosa relacionada con todo esto que hemos conversado. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran? Cristian, ¿Sí? me, perdón, que tenía el micrófono abierto y no había visto, pero es tan cierto, porque bueno, todo lo que dijiste es más o menos lo que me está pasando, no solamente con con el perro, sino con mi patrón, que no puedo hablar ahora, pero, o Amén. sea, porque después en otro momento lo voy a comentar, pero Amén. qué verdad es así, ¿no? Solamente pedirle al Señor que nos guíe para poder juntar y no desparramar, para Amén. poder llevarlos a los pies del Señor y no alejarlos, para que seamos los que traemos y no seamos la piedra de tropiezo. Es Amén. tan verdad, tan cierto y o sea, tanto que nos cuesta y es tan sencillo a la vez. Amén. Así que Yes. bueno, Súper, súper great, porque lo que nosotros creemos que es bendición no es lo mismo lo que quiere Jesucristo y Dios cree que es amén. bendición. La visión de la bendición humana es completamente diferente a la bendición de Dios. Es Así es. completamente diferente. ¿Mm? Amén. No sé si hay algún otro comentario sobre esto, o complemento, o duda, o demás. Si quiere alguien comentar, ¿no? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Dulce mía? ¿No? ¿Quería? ¿No? ¿Ya? Don Amén. Cristian, ¿Sí? lo Elías. último, en algún momento, en algún momento futuro, es que no, Dios quiera que podemos seguir con bendiciéndonos con la palabra de Dios en estos estudios bíblicos. ¿Cree que podríamos hablar de la paz del Señor, la paz que está más allá de todo entendimiento humano, esta paz Amén. que nos da? Justamente, después de terminado este ciclo, de estos ciclos y como 2 semanas más, 3 semanas más después de terminado este ciclo, empezamos justamente nuevamente y ahí hablamos de lo que es la paz de Dios. ¿Ah? Y esa paz que todo lo puede, que todo lo rebalsa, que no importa que te duela, no importa que no tengas plata, no importa que te traten mal, es maravilloso, estás gozoso, no importa lo que pase a tu alrededor. La vida es, como dijo David, hizo recordar la Dulce hace un par de semanas, la vida es, como se dice en Chile, es Bills y Pap. Bills y Pap en Chile, para los que están en Argentina, es como que la vida es súper fácil, súper, Bill, no hay ninguna, no sé cómo se diría en Argentina, ya se me fue, ¿ah? No sé, pero en Chile se dice Bills y Pap, es decir, es todo fácil, ¿m? Es de otro mundo, ¿ah? Esto no hay problemas. Y efectivamente, cuando nosotros descansamos en el Señor, nada hay que te quite ese gozo. Nada, pero nada. Por eso es nada os separar del amor de Dios. ¿De qué amor de Dios? De ese amor maravilloso que lo envuelve todo. Nada os separa del amor de Dios. Nada, pero nada es nada. Cristian, ¿Sí? por eso te dice también que ¿Sí? nada nos quite el gozo del Señor. Sí. Incluso hablábamos, gracias a Grace, incluso lo leíamos la otra vez, ¿se acuerda que es imperativo, gozaos? Y otra vez os digo, gozaos. Es un deber, es un acto de fe. Hablábamos que el gozo era un acto de fe. Era un acto de creer en el Señor y decir, Señor, en tu nombre me voy a gozar, no importa. Aunque la higuera no florezca ni en las vides de fruto, yo con todo me alegraré y me gozaré
en el Dios de mi salvación. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Súper. No sé si Pablito nos podría llevar en oración. ¿Está por ahí o no? No está. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Sí. Amén. Amado Rey y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre, porque nos enseñas, Señor. Y tú no estás obligado a nada con nosotros, Señor. En nosotros no hay mérito alguno, Padre, no hay nada que podamos nosotros hacer para inclinar la balanza a favor nuestro. Todo lo hiciste tú a través de Cristo. Todo lo has provisto tú, Señor. Tú has puesto todo, el fuego, el altar, el sacrificio, el sacerdote, todo, Señor. Todo está puesto y dispuesto por ti, Señor. Por eso nos humillamos, Padre. Te pedimos perdón. Si creemos algún día o pretendemos, Señor, que tú tienes una obligación con nosotros, que nos debes algo a nosotros porque te obedecemos, porque te servimos o porque te conocemos, Señor. Nada, nada, Señor, nada nos pertenece, Señor. Todo es gracia. Tu Hijo amado Jesucristo es la gracia encarnada, el regalo de Dios, el Cordero inmolado que vino a sacar y vino a quitar el pecado del mundo, Señor. Una vez Amén. más, Señor, nos humillamos a ti. Te pedimos perdón, Padre, porque somos faltos, porque somos pecadores, porque nos extraviamos, porque hacemos cosas que no te gustan, Señor. Sin embargo, Amén. tu gracia nos cubre, Señor. Gracias, Señor, porque el día que en esa cruz, Señor, colgaste a tu Hijo amado, permitiste que Él fuera a esa cruz violenta, Señor, y que allí muriera, Señor, por nuestra vida, por nuestro pecado, Señor. Tú nos miraste también ahí y miraste que en esa cruz, Señor, iba nuestra transgresión, iba nuestro pecado, iba nuestra culpa, Señor. Gracias por Cristo, gracias por Él, Señor. Podemos abrazar esa cruz y podemos, Señor, también ser cubiertos con la misma sangre, Señor, que, que cubriste que cubriste los dinteles y en el hisopo para el pueblo de Israel, Señor. En ese madero del dintel también, Señor, representado, Padre. Ahí está representada también la cruz, Señor. Que ese hisopo, Señor, nos vaya, Señor, limpiando cada día más, Señor. Y nos limpiaste ya, Señor. Ya la bendición está consumada, Señor. La cruz es un hecho ya pasado para nosotros, Señor. La bendición ya la alcanzamos, Señor, porque tú nos la entregaste. Tú nos entregaste a tu Hijo, Señor. Así que gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como decía mi hermano, Padre. No el trono no al trono del juicio o de la condenación, sino que el trono de la gracia. Y esa gracia hoy día nos cubre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Elías. Gracias por Inge, Señor. Gracias por Sandra, por Soledad, por Alejandra, Señor. Por Bill, Señor. Por Graciela, por Cristian, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, oh Dios, todo lo que nos rodea, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hijos, Señor, que quizás no te conocen, Señor, o te conocen parcialmente. Resplandece a nuestra familia más cercana, Señor, y conviértelo, Señor. Dales y concédeles a ellos también el nuevo nacimiento para que conozcan, Señor, la naturaleza tuya en nosotros, Señor, mediante Cristo Jesús, Señor. Gracias, te agradecemos, te damos mil gracias, Señor, porque nunca estuviste obligado a nada, a concedernos nada, Señor. Sin embargo, nos diste todo a través de tu Hijo. Gracias, papá. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén.